¿Nadie? ¿Qué es emoción? ¿O qué entienden ustedes por emoción o emociones? ¿Como la reacción que te provoca algún sentimiento? La reacción que te provoca algún sentimiento. No, de hecho no, Betty. De hecho no, la emoción no es provocada por un sentimiento, es completamente al revés. Un sentimiento es provocada por una emoción. Entonces primero se necesita vivir una emoción para poder expresar un sentimiento. Entonces, no, Betty, no tiene que ver primero la reacción de la emoción con el sentimiento. Dime, Alicia. No, haga de cuenta que lo dije al revés. Ah, bueno. Dime, Ali. Sí, Alicia. Ya. Pueden ser que son reacciones que se desencadenan de acuerdo a ciertos estímulos y ya es cuando se produce el sentimiento, pero la emoción es como que la reacción a lo que estamos viviendo en ese momento. Sí, sí tiene que ver con la reacción a ciertos estímulos y a lo que estamos viviendo en ese momento. Muy bien, Alicia. Ana. Ana Jacqueline. ¿No? Ok. Bueno, pues, ahorita lo vamos a ver en la presentación, pero bueno, vamos mencionándolo, ahorita lo vamos a retomar. Como lo hemos visto o como lo vimos en los temas anteriores, bueno, pues una emoción es representada a través de manera fisiológica, conductual, física, ¿no? Entonces, nuestras emociones son aquellas respuestas precisamente a estímulos que van siendo de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? A lo que vamos enfrentando y entonces una emoción va haciéndose presente, ¿no? Está más relacionada con el aspecto conductual o fisiológico, como ya lo hemos visto. A comparación de un sentimiento, como ya lo mencioné, bueno, un sentimiento pues es una reacción que se tiene después de que ya se ha vivido una emoción. ¿Okay? Y está relacionado un sentimiento con todo aquello de la expresión de sentir o de que me siento de X manera, ¿no? Está relacionada precisamente con esta expresión. Entonces, cuando nosotros decimos me siento triste, bueno, pues entra dentro de lo que es un sentimiento, la tristeza, pero primero, para que exista este sentimiento de tristeza, debe de haber primero una emoción, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver la combinación más o menos de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Y qué se identifica como sentimiento. Pero es importante dejar este punto claro, ¿no? De que una emoción, de que un sentimiento viene después de que ya se ha vivido una emoción. Por ejemplo, un niño, no sé, chiquito, que ande por ahí jugando, corriendo, y de pronto se tropieza, ¿no? Y entonces este niño tiene la emoción a lo mejor de enojo, ¿no? Se enoja, tiene una emoción de enojo y tiene una emoción de miedo, ¿no? Porque se cayó, ¿no? Que estaba jugando y entonces se cae, se enoja porque se cae y tiene miedo porque entonces ya no va a volver a jugar a lo que estaba jugando por el miedo de que vuelva a tropezarse o a caerse. Y después de estas emociones que ya el niño ha vivido, pues entonces ahora tiene un sentimiento de dolor, no sé, por ejemplo, no sé, en su pierna, ¿no? A lo mejor, o en su brazo, a lo mejor de que se cayó y se pegó en esa parte de su cuerpo, pues ahora él siente dolor, ¿no? Entonces, el niño no habría podido haber sentido primero el dolor si no hubiera causado o si no hubiera habido algo primeramente que causara este sentimiento de dolor, ¿no? O cuando nosotros nos sentimos angustiados, que decimos, ay, es que tengo un sentimiento de angustia, bueno, pues hay que ver primero cuál fue la emoción o cuál fue el suceso, la situación que ayudó a que este sentimiento de angustia fuera desencadenado. Entonces, para dejar claro
que lo primero que debe de haber es una emoción. Una vez que nosotros hemos pasado o ha habido una situación que nos cause esta emoción, pues ahora sí se determinan lo que son los sentimientos. No puede suceder al revés. Además de que una de las diferencias que hay entre una emoción y un sentimiento, ¿cuál es esta diferencia que hay entre emoción y sentimiento? ¿Cuál creen que sea? La duración e intensidad. La duración, la intensidad, exactamente. ¿Cuál dura más, la emoción o el sentimiento? El sentimiento, pienso. El sentimiento, ok. ¿Quién más me dice si dura más el sentimiento o una emoción? ¿Qué creen ustedes? Yo también digo que el sentimiento. Ok. ¿Por qué consideran ustedes que el sentimiento tenga más duración que una emoción? Por el simple hecho de que, pues, a ver, usted no se la pasa todo el día riéndose, ¿verdad? Pero sí se acuerda de esa felicidad que le causó, no sé, esa risa. Exactamente, sí. Bueno, como ustedes ya lo han dicho, una de las cosas que distingue a una emoción de un sentimiento, pues es la duración o la intensidad, ¿no? Y como lo acaban de mencionar, pues precisamente un sentimiento es más duradero que una emoción, ¿sí? Nosotros podemos a lo mejor, a lo mejor sentir mucho enojo por una situación tener una emoción de enojo por alguna situación, o sea, a lo mejor familiar o de noviazgo, de lo que ustedes quieran, ¿no? Tenemos una emoción esta situación que nos desencadena la emoción de enojo, ¿no? Y en ese momento, pues nosotros nos sentimos a lo mejor frustrados o a lo mejor aterrados, ¿no? Quizá, o a lo mejor tenemos sentimientos de impotencia, de que no podemos hacer nada por la situación que está pasando, ¿no? A lo mejor el día de mañana, ¿no? Tú te levantas y sigue habiendo la misma situación, pero tú ya te sientes más tranquilo físicamente, ¿sí? Entonces tú ya te sientes más tranquila, más tranquilo, más relajado, más relajada, y entonces tú dices, no, pues es que ya no estoy enojado, ya no estoy enojada, pero todavía me siento no sé, tengo sentimientos de impotencia, ¿no? O todavía me siento frustrada, ¿no? Por la situación que acabo de vivir. Como lo dice su compañero, bueno, pues no nos la vamos a pasar, a lo mejor no nos la vamos a pasar todo el tiempo enojados, todo el tiempo gritando, ¿no? Por la situación que nos causó esta emoción de enojo, pero posiblemente, pues, no, el sentimiento, pues, me pueda durar más de un día, ¿no? A lo mejor pues voy a sentirme frustrada otro día más, voy a sentirme, voy a tener sentimientos de impotencia, de que no puedo hacer nada por la situación por la que estoy viviendo o por la que estoy pasando, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias más significativas e importantes para relacionar lo que es una emoción con un sentimiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver lo de las presentaciones. Es un tema muy sencillo, no es muy largo el tema, no son muchas las diapositivas, entonces lo alcanzamos a ver perfectamente en estos minutos de clase. Entonces les voy a compartir la diapositiva. Al final vamos a realizar una actividad, bueno, esperando que nos alcance el tiempo, y si no, bueno, la dejaremos de tarea. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tienen alguna duda acerca de algo? ¿No, chicos? Ok, ¿sí se ve ya? Sí, Miss. De acuerdo. Como les mencionaba, bueno, pues el tema no es muy largo, es muy cortito. Y lo vemos perfectamente en este resto de la hora de nuestra clase. Bueno, entonces a partir de aquí ya sería lo que es el segundo parcial. Les voy a pedir de favor que si hay algo que ustedes consideren que deben de anotar, pues que lo anoten, ¿no? O sea, esto no nada más se trata de platicar o de decir los temas y de yo mandarles las diapositivas,
¿no? Sino también de que ustedes puedan poner atención y bueno, pues que también se integren y se relacionen con las clases y de cómo se está tomando esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero, como ya lo mencionamos, vamos a comenzar definiendo qué es una emoción. A partir de, bueno, hay muchos conceptos que determinan o mencionan qué es lo que es una emoción. Principalmente mencionemos, como ya lo hemos o lo hemos visto anteriormente, pues vamos a comenzar mencionando que es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos, para tener una adaptación y responder de esa misma manera al entorno, ¿ok? Recordemos que una de sus funciones principales, pues, es la adaptación para entender la premisa de cualquier organismo vivo. Como ya lo vimos en algún tema, una de los objetivos precisamente que menciona que tiene la emoción, pues es la supervivencia, ¿no? Como cuando nosotros sentimos o detectamos miedo, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues huir de ese lugar, ¿no? Retirarnos de ese lugar o apartarnos de esa situación o de esa persona, etcétera, que nos hace sentir, nos hace tener esta emoción de miedo, ¿no? O cuando estamos en un lugar en donde no nos sentimos seguros, etcétera, etcétera, pues nosotros tenemos como esta alarma que nos hace apartarnos o alejarnos precisamente de esta situación que no nos favorece o que se nos está mostrando como una situación agradable. Entonces, por eso se menciona que uno de los objetivos precisamente de las emociones, pues es la supervivencia, ¿no? También mencionar que es un sentimiento o percepción de los elementos que se expresan físicamente mediante alguna función fisiológica que incluyen reacciones de conducta, como ya lo hemos visto. Y también que son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados, como lo vimos, por ejemplo, con la emoción de sorpresa, que no está determinada como alguna situación positiva o negativa, sino que esta nada más está pendiente a cualquier situación que pueda presentarse y entonces de esta misma manera pues se podría determinar la emoción, ¿de acuerdo? Esta parte ya la hemos visto, ya la hemos mencionado varias veces. Ahora veamos qué es lo que es un sentimiento. Bueno, como ya lo mencionamos, un sentimiento es un estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona, animal, situación, etc. Y se refiere al hecho de sentir y sentirse, como cuando decimos yo me siento frustrado, yo me siento desesperado, yo me siento angustiado, yo me siento estresado, pues son parte de nuestras emociones. Y como ya lo mencioné, es importante determinar primero cuál es la situación que me está causando qué emoción y por qué me estoy sintiendo de esta manera. No puede funcionar al revés, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los sentimientos son derivados de las emociones. Si yo me estoy sintiendo de alguna manera, bueno, es porque hubo una situación que desencadenó primeramente una emoción y estas emociones pues desencadenaron estos sentimientos. Y de la misma manera, pues también se originan de una valoración racional de las emociones y de las consecuencias o causas de estas, como ya lo mencioné, y se genera un sentimiento previamente a experimentar una emoción, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre qué es emoción y qué es un sentimiento? No. ¿No? Respóndanme, chicos, porque si no, no sé si están ahí o no. Y, Yo, Miss. ¿no? Muy bien. Bueno. Miss, yo Sí, ¿qué tengo pasó? una duda. Bueno, como dice ahí que primero va la emoción y luego el sentimiento, entonces, cuando tenemos un sentimiento muy fuerte es porque la emoción tal vez fue demasiado intensa o porque arrastramos como algunas emociones y se convierte en un sentimiento. Por ejemplo, el sentimiento de venganza, ¿no? Tuvo que haber primero la emoción como de ira, tal vez. Entonces, ¿por qué existe ese sentimiento de venganza? ¿Realmente fue porque, no sé, no se llevó un proceso o algo así?
Ok, bueno, esta parte, bueno, de lo que tú me preguntas, ya está relacionada más que nada como a la resiliencia de cada persona. ¿Cómo es la resiliencia? Bueno, lo que nos ayuda a la resiliencia es precisamente a afrontar algunas situaciones, circunstancias de nuestras vidas con nuestras habilidades y nuestras capacidades que nosotros tenemos. Tú me dices que entonces, ¿por qué perdura como este sentimiento de venganza, no? Por ejemplo, que si no se llevó o que si la emoción fue muy fuerte o es porque no se llevó a cabo, etcétera, etcétera. Si este sentimiento de venganza perdura demasiado, bueno, pues ya tiene que ver precisamente con la manera en cómo nosotros afrontamos nuestras emociones, cómo las manejamos y cómo las llevamos a cabo, que tiene que ver precisamente con dos, que es con la inteligencia emocional. Cuando nosotros ya hemos conocido parte de nuestras emociones y hemos determinado las situaciones que nos causan qué emoción y qué sentimiento, pues entonces ahora sí podríamos detenernos a pensar un poquito, a trabajar con nuestra inteligencia emocional y ver qué es lo que está pasando, por qué me estoy sintiendo o por qué estoy teniendo este sentimiento de venganza tan frecuentemente o por qué está perdurando demasiado, ¿no? O sea, sí, estuve muy enojada, estuve muy enojado con la situación, con lo que pasó, pero ¿por qué me sigo sintiendo de esta manera, no? Entonces, una vez que nosotros nos hemos detenido, que hacemos una detección cognitiva y entonces nos adentramos un poquito como a investigar por qué nos está pasando esto o por qué me sigo sintiendo de esta manera, pues entonces comenzamos a encontrar respuestas y entonces ya buscamos una solución. Pero más que nada, si nosotros decimos, ¿por qué este sentimiento está perdurando tanto? Tiene que ver precisamente con nuestra inteligencia emocional. ¿Qué hemos hecho para ya no sentirnos de esta manera? ¿O qué no hemos hecho o qué nos está faltando como para ya no tener o que ya no perdure como este sentimiento, en este caso, pues el ejemplo, ¿no? El sentimiento de venganza. ¿Qué puedo hacer, no? O sea, ¿cómo puedo controlar mis emociones para que yo pueda calmar este sentimiento? Incluye más como en el sentido de resiliencia y en la inteligencia emocional, que es otro tema que ya posteriormente iremos viendo. Gracias, Miss. Sí, muy bien. Ahora, mencionábamos, ¿no? Que una de las diferencias entre emoción y sentimiento, pues primeramente, pues es la duración, ¿no? Que una emoción, pues es más intensa, es más breve, es más corta a la comparación de un sentimiento, bueno, que pues puede ser más duradero, ¿no? Pues tiene más tiempo y a veces también el sentimiento, pues tiene una intensidad, ¿no? De acuerdo a la emoción o a la situación a que nosotros estamos viviendo. Bueno, aquí mencionamos que, bueno, de manera general, una emoción es una respuesta biológica ante estímulos sensoriales y un sentimiento, pues, una respuesta psicológica ante la emoción. Como ya lo sabemos, la emoción, pues, tiene una reacción física, como lo vuelvo a repetir, como cuando tenemos miedo, pues nosotros corremos, o cuando nos sentimos tristes, nosotros lloramos, o cuando nos sentimos felices o estamos alegres, pues nosotros reímos, ¿no? Y un sentimiento, bueno, pues aquí nos indica que su reacción es más mental, ¿no? Que es como les mencionaba, tiene que ver, por ejemplo, cuando un sentimiento perdura, cuando un sentimiento tiene una duración más tiempo, pues ahora sí ya es importante adentrarnos a lo que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional pues está relacionada precisamente con nuestro tipo de pensamiento, como ya lo mencioné con su compañera, pues con la detección cognitiva, ¿no? Un origen que causa una emoción, pues es un estímulo externo, no sé, por ejemplo, que me causen miedo las arañas, etcétera, como ya lo hemos revisado, y un sentimiento, pues lo causa una experiencia habitual y percepción de la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya en el nivel de respuesta, pues la emoción suele ser instintiva, o sea, al momento en el que sucede una situación o estamos pasando por alguna situación, pues mi emoción pues es rápida y
mi sentimiento, pues en algunas ocasiones puede ser subconsciente o puede ser inconsciente, ¿no? Aquellos que no sabemos que realmente los estamos sintiendo hasta que nos detenemos a ver cómo nos está haciendo sentir como esta situación o qué sentimientos estamos desencadenando a partir de esta emoción. Entonces, de manera general, pues este cuadrito que ustedes ven aquí, pues es parte de lo que son las diferencias entre lo que es una emoción y un sentimiento. Claro que la que más perdura o la que más está adentrada a la diferencia entre estas, pues es la duración entre una y otra. Hasta aquí, chicos. ¿Quieren comentar algo? Voy muy rápido. ¿Todo va bien? Sí, Miss, todo va bien. Sí, chicos. Sí. Muy bien. Sí, Miss. Ok. Entonces sí. Bueno, en esta parte sabemos que hay emociones primarias y emociones secundarias. Y así también si nosotros nos ponemos a investigar, pues vamos a encontrar muchísimas más. Ahorita nosotros las que vamos a mencionar principalmente pues son las emociones primarias y las emociones secundarias, ¿no? Entonces, ¿qué es una emoción primaria? ¿Alguien me puede decir? ¿O en qué consisten o en qué creen que se basa una emoción primaria? ¿No serían las que son la respuesta al acontecimiento? Por ejemplo, pudiera ser una emoción primaria la sorpresa, que le seguiría, por ejemplo, no sé, la ira o así, ¿no? Ok, sí, son las que están frente a un acontecimiento, ok, pero ¿qué creen ustedes que caracteriza a una emoción primaria? Como para decir que son las iniciales, que son las principales. ¿No sería como la primera emoción que tengas ante esa reacción? La primera emoción. No. Bueno, las emociones primarias solamente es importante responder ante esta a dos preguntas, ¿no? Principalmente si son iguales en todo el mundo, independientemente de su cultura, su etnia o sus valores, etcétera. Y sí, ¿no? Las emociones son iguales aquí en China y en todos lados, ¿de acuerdo? Y otra que tendríamos que contestar es que si estas emociones son iguales en hombres o en mujeres, independientemente de su sexo, género u orientación sexual. Y la respuesta a esta pregunta sería sí. Cuando nosotros respondemos a estas dos preguntas, vemos que son emociones básicas, ¿no? También son llamadas o mencionadas como emociones básicas, como emociones generales, como emociones iguales, como emociones primarias, ¿sí? Como emociones ejemplificas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hemos contestado a estas dos preguntas, nos damos cuenta de que son las principales emociones que todo ser humano e incluso animales son las primeras que se llegan a sentir, ¿sí? Las primeras que nosotros conocemos, como ya lo hemos visto. Nosotros conocemos que a partir de Daniel Goleman son 6 emociones básicas, ¿sí? Que toda persona, independientemente de su cultura, su sexo, su etnia, etcétera, etcétera, toda persona las llega a tener de igual manera, ¿sí? Que es sorpresa, vergüenza, asco, miedo, felicidad, tristeza, ¿sí? Entonces, son las emociones que son básicas para el ser humano, que son generales para cualquier individuo y para cualquier persona, ¿de acuerdo? A comparación de lo que serían las emociones secundarias, pues estas se desarrollan precisamente a partir de las emociones básicas, o sea, las emociones primarias, y surgen a partir de un contexto de relación interpersonal. Por eso también a las emociones secundarias se le conoce como emociones sociales, porque estas emociones secundarias se basan a partir
de las relaciones interpersonales que se hay con la gente, ¿sí? De la socialización que se encuentra y del aprendizaje, de lo que nosotros hemos aprendido a través de estas relaciones interpersonales, ¿de acuerdo? Entonces, una emoción secundaria tiene que ver más con aquel aprendizaje que nosotros hemos tenido acerca de una situación. Por ejemplo, una emoción primaria, pues sería la tristeza, ¿sí? Supongamos que entonces nosotros estamos con nuestro novio, con nuestra novia, y llega la amiguita, el amiguito, ¿no? Por ejemplo, y entonces, no sé, a lo mejor pasa algo por ahí, ¿no? Con nuestra pareja y su amigo o su amiga, pasa algo por ahí, y entonces yo me siento, tengo una emoción de tristeza, ¿no? Por ejemplo. Esta sería una emoción primaria. Una emoción secundaria sería a lo mejor los celos, ¿sí? Tengo la emoción de tristeza, ¿sí? Que es una emoción primaria, pero seguidamente tengo una emoción secundaria que son los celos. Y los celos es un aprendizaje a partir de lo que yo he estado viviendo, a partir de las experiencias por las que yo he estado pasando. Entonces, yo sé que a lo mejor si esta persona llega y se comporta de X manera con mi pareja, pues a lo mejor es porque, no sé, a lo mejor está sucediendo algo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y esto entonces a mí me va a causar que yo sienta celos en ese momento, ¿sí? Y ha de ser por el aprendizaje que ya se ha adquirido anteriormente a estas situaciones. Por eso en ese momento yo llego a tener una emoción secundaria que serían los celos, ¿de acuerdo? Entonces, una emoción secundaria es aprendida y es relacionada a partir de lo que son nuestras relaciones interpersonales. Todo aquello que nosotros hemos aprendido desde pequeños, todas nuestras experiencias que han pasado por nuestra vida y a lo que nosotros le hemos dado una emoción secundaria, son las mismas que se van a ir perpetuando, van a estar apareciendo durante situaciones similares o iguales a las que yo ya he vivido anteriormente. ¿Sí queda claro qué es una emoción secundaria? Chicos, ¿queda claro que es una emoción secundaria? Otro ejemplo podría ser que si veo una persona que me cae mal y mi reacción, cállate, mi reacción primaria sería como la ira y mi reacción secundaria sería como una agresión, ¿o no? Sería como una agresión. Sí, hay varios tipos de emociones secundarias. Puede generar una agresión, puede generar como algún tipo de emoción relacionada con lo que sería la agresión. Ya que si tú lo llevas a cabo, bueno, ya sería obviamente algo completamente diferente, ¿no? Entonces, pero sí podría ser más o menos tu ejemplo. Sí, no sé si quede un poquito claro o si hay dudas acerca de la emoción secundaria. Si alguien tiene un ejemplo como para relacionarlo. Chicos. Maestra, entonces sería como si fueran nada más las emociones básicas, la primaria, y entonces la secundaria es como lo que estás sintiendo. Está más relacionado con un sentimiento, pero se determina como una emoción secundaria, ¿sí? Entonces, yo puedo sentir una emoción primaria, a lo mejor puedo tener una emoción, no sé, a lo mejor no sé, a lo mejor de miedo, de tristeza, puedo tener esta emoción de miedo, de tristeza, porque no he terminado mi tarea o porque no he terminado el trabajo que tengo que mandar a tiempo, ¿sí? Y esta emoción de miedo o de tristeza, no sé, supongamos que es de tristeza, entonces esta emoción de tristeza, de que no he mandado o no he terminado mi trabajo para mandarlo o enviarlo a tiempo,
pues entonces me genera a lo mejor un estado de, no sé, de ansiedad, por ejemplo. Entonces la ansiedad viene siendo lo que es la emoción secundaria, ¿sí? Y esta ansiedad me hace sentirme a mí desesperado o desesperada, ¿no? Entonces ahí ya estamos identificando un sentimiento, ¿sí? Pueden estar todas juntas al mismo tiempo o pueden aparecer de manera simultánea, ¿no? Que primero exista una y después exista la otra, o que exista una emoción primaria y un sentimiento, o que exista una emoción secundaria y un sentimiento, ¿sí? Pero casi siempre están relacionadas una con la otra, ¿sí? Entonces, esto ya lo vamos a ir viendo poco a poquito en lo que es parte de la inteligencia emocional, pero necesito que quede claro qué es una emoción primaria y qué es una emoción secundaria y qué es un sentimiento. ¿Sí queda claro, chicos, o no queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Aquí nosotros vemos la rueda de las emociones. Esta rueda de las emociones está básicamente constituida por lo que son algunas emociones secundarias. Entonces, Robert Plutchik representa en esta rueda de las emociones la combinación de las emociones básicas generando las emociones secundarias. ¿De acuerdo? Aquí nosotros en esta rueda de emociones podemos encontrar algunas emociones básicas y también, bueno, la mayoría de estas son aquellas que están provocadas por las emociones básicas, que serían la respuesta a las emociones secundarias. Algunas de estas, bueno, aquí nosotros podemos ver a lo mejor que está, por ejemplo, la confianza, ¿sí? El enfado, el interés, el amor, la sumisión, la decepción, el remordimiento, el desprecio, etcétera, etcétera. Entonces, estas son parte de lo que serían las emociones secundarias, que son provocadas por las emociones básicas o también llamadas emociones primarias. ¿Sale? Esta se va a quedar, va a ser una actividad que van a tener que hacer de tarea para que lo realicen no sé, ya sea si lo quieran hacer en un pedacito de cartulina, en una hoja de color, en una hoja blanca, etcétera. Si lo quieren pintar también, va a ser una actividad que se va a quedar de tarea, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para representarla, para mencionarla, bueno, que estas son parte de lo que son las emociones secundarias, ¿de acuerdo? Y es la rueda de las emociones que está propuesta por Robert Plutchik. Estas son algunas emociones precisamente secundarias. Como ya lo veíamos, las emociones primarias o las emociones básicas son combinaciones entre una y otra que llegan a causar alguna emoción secundaria. Aquí nosotros tenemos una combinación, por ejemplo, de amor, que es la combinación entre alegría y confianza. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de las emociones secundarias hay una emoción primaria con con un sentimiento o con una emoción secundaria, ¿de acuerdo? Y esto es lo que determina otro tipo de emoción secundaria. Entonces, aquí en amor, nuestra emoción básica o nuestra emoción primaria sería la alegría y habría un sentimiento de confianza, ¿sí? Que determinaría una emoción secundaria que sería amor. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, agresión, ¿sí? Hay una emoción primaria que es ira y tenemos una emoción secundaria que es anticipación, que genera una emoción de agresión, ¿sí? Y agresión sería la emoción secundaria. Otro que tenemos por aquí sería vergüenza. Hay una emoción primaria. Bueno, de hecho en la vergüenza tenemos dos emociones primarias, dos emociones básicas, que es el miedo y el asco. Y estas dos juntas provocan una emoción secundaria que sería la emoción de vergüenza. ¿Vale? Entonces, si ustedes se ponen a determinar y si ustedes se fijan,
cada una de estas emociones secundarias contienen una emoción básica y pueden, como ya lo mencioné, puede estar combinada una emoción básica con una emoción secundaria que determina otra emoción secundaria, o puede estar determinada por una emoción básica y un sentimiento determinando una emoción secundaria. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos, lo de las emociones secundarias? Sí, maestra. Sí, muy bien. Casi terminamos. Entonces, también así como hay emociones básicas, primarias y emociones secundarias, que recordemos que a estas emociones secundarias también se les llama como parte de lo que son emociones sociales o procesos sociales, también hay emociones positivas y emociones negativas, ¿de acuerdo? Una emoción positiva hace referencia a un conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos agradables, ¿sí? Estos sentimientos agradables también generan emociones movilizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayudan a desempeñarnos mejor en nuestro día a día por la emoción que nosotros estamos percibiendo. Aquí solamente hay unas, les voy a hacer llegar también un archivo, un formato PDF en donde encontraremos más emociones positivas. Aquí nosotros solamente mencionamos algunas, que es felicidad, gozo, humor, ilusión, motivación, pasión y satisfacción. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas emociones pues llegan a ser positivas en su momento. Bueno, pues porque la motivación me hace precisamente estar atenta o querer llegar a lograr algo o a tener la determinación de hacer algo, ¿ok? Entonces eso lo convierte en una emoción movilizadora. ¿Por qué? Porque tengo la emoción, tengo esta emoción de poder hacer algo o poder terminar con lo que estaba empezando o que dejé de hacer y que ahora ya quiero volverlo a hacer. ¿Sale? Es una emoción movilizadora. O un gozo, sí, también cuando a lo mejor, no sé, a lo mejor tenías muchas ganas de comerte un pan o de probar algún platillo o de tomarte alguna bebida, etcétera, etcétera, y entonces al momento de consumir esto o de cubrir esta necesidad o esto que tú querías realizar o que querías consumir, a lo mejor pues entonces tienes un goce, ¿no? Estás gozando eso que tú ya tenías ganas de hacer, ¿no? Aquello que tú ya querías satisfacer, ¿de acuerdo? Entonces es parte precisamente de un sentimiento agradable, ¿sí? Y esta es parte de una emoción positiva, de algo que te está gustando, de algo que te está moviendo a hacer lo que tú quieres y deseas hacer, ¿vale? ¿Tienen alguna duda sobre emociones positivas? No, maestra. No, No, maestra. Muy bien. Y la última serían las emociones negativas. Bueno, estas emociones negativas estimulan sentimientos desagradables y nos advierten, como ya lo hemos mencionado, por ejemplo, en la parte de la supervivencia. Bueno, pues estas emociones negativas advierten de circunstancias que determinamos como una amenaza o un desafío, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros ya lo hemos mencionado, tenemos el miedo, ¿sí? Y este miedo pues nos causa una angustia, ¿no? Debido a una situación que nosotros determinamos como parte de un peligro, ¿sí? Entonces tenemos una emoción negativa, nos está causando miedo, ¿de acuerdo? O la tristeza, bueno, que sería parte de una sensación por dolor emocional, sí, que también sería parte de lo que es una emoción negativa. ¿Por qué? Porque es algo que no nos está favoreciendo a realizar algo. A comparación de una emoción positiva, como ya lo dijimos, son emociones movilizadoras, te ayudan a terminar, a concluir, a hacer, a tener la iniciativa, ¿no? Sobre lo que tú quieres realizar o sobre cualquier cosa que a ti te gustaría. Y una emoción negativa, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos tristes, pues a lo mejor no tenemos ganas de hacer nada, tenemos un estado de ánimo bajo, nos sentimos cabizbajos, queremos estar a lo mejor acostados o estamos llorando o no tenemos
o tenemos no sé, a lo mejor falta de concentración en clases o en otras actividades. Asimismo, tiene las mismas repercusiones, lo que es el enojo, la rabia, la preocupación, ¿sí? Nos generan todas estas situaciones en nuestra mente de manera mental y de manera corporal, ¿sí? Entonces, pues no nos dan pauta como a querer hacer algo o a realizar las cosas que a nosotros nos gustan. ¿Por qué? Porque está predominando lo que es una emoción negativa. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos muy enojados con algo y, no sé, a lo mejor nos peleamos con alguna persona, nuestra amiga, nuestro amigo, un familiar, la pareja sentimental, etcétera, y entonces es tan fuerte esta emoción de miedo, de rabia, de coraje, es tan fuerte esta emoción que esta persona está tratando de hacerme entender a mí que las cosas no son como parecen, ¿no? O que las cosas no son como yo imagino, o que las cosas no son como yo pienso, o intenta darme una explicación acerca de lo que está sucediendo. Yo no voy a entender, a mí no me va a entrar en la cabeza las cosas que esta persona me diga o la explicación que esta persona me quiera decir. ¿Por qué? Porque predomina una emoción negativa, ¿de acuerdo? Y para poder entender nosotros o para estar abiertos a un diálogo, por ejemplo, en esta parte, pues es importante lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Que ya más adelante, bueno, iremos tocando tema por tema, ¿sale? Pero esto consiste en lo que son las emociones negativas. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Hay alguna duda sobre este tema? Maestra, yo no escuché muy bien lo que quería de actividad. Bueno, una de las actividades que se van a quedar es que van a realizar esta rueda de las emociones de Robert. Lo pueden hacer en un pedazo de cartulina o en una hoja de máquina, ¿sí? Y esta es la actividad que se va a quedar. Y ahorita voy a mencionar la otra actividad. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí donde dice. Aquí. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda sobre el tema? Fui muy rápido. ¿Quieren que aclaremos algo antes? Todavía nos quedan 5 minutos. ¿Quieren que demos un ejemplo sobre algo más? No sé, algo, lo que sea. Sí, Mari. Nada más tengo una duda o pregunta así X. Es relacionada pues con lo que hablaba de las emociones y los sentimientos. Entonces, Miss, ¿es más fácil trabajar con las emociones que con un sentimiento? Es más Porque fácil. ves que hay tantos libros como de inteligencia emocional. Sí, lo que pasa es que como ya lo mencionamos, un sentimiento son determinados o son generados a partir de lo que es una emoción. Entonces, para que este sentimiento sea controlado, para que este sentimiento sea más ameno, para que este sentimiento se nos pase más pronto, pues es necesario trabajar primero con nuestras emociones, ¿sí? Entonces, lo principal es trabajar la emoción para después nosotros tener estas herramientas para que este sentimiento no predomine demasiado, sobre todo si son sentimientos o son emociones negativas, ¿sí? Entonces, lo esencial es trabajar la emoción, determinar qué es lo que está pasando, qué le está causando y asimismo saber qué me está haciendo sentir a mí, cómo me está haciendo sentir a mí, de qué manera y qué puedo hacer yo con todo esto que estoy sintiendo. Entonces, sí, lo inicial es trabajar primero con una emoción a un sentimiento. Sí, Mari. Gracias, Miss. Sí, de nada. Bueno, la actividad que también se va a quedar pendiente es que van a tener que hacer un tipo poema. ¿Cómo es un tipo poema? Por ejemplo, van a primero a recibir una situación que les cause una emoción
Y esta situación que les va a causar esta emoción va a ser el título sobre su poema, ¿de acuerdo? Ejemplo, en este momento a lo mejor lo que a mí me causa una emoción, a lo mejor la emoción ¿de qué será? No sé. A lo mejor una emoción de tristeza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, primero determinar qué me causa a mí una emoción, esta emoción. Pues me pone triste que no puedo salir a la calle, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces el título de mi poema va a ser este. No puedo salir a la calle por contingencia, no sé, por ejemplo. Y voy a nombrar qué emoción es la que me está causando esta situación. Y a partir de esta voy a estar empezando a desarrollar lo que es mi poema, por así decirlo. Y lo vamos a trabajar estando metiendo lo que son las emociones secundarias y lo que son los sentimientos. Por eso les voy a hacer llegar la lista de las demás emociones. Entonces, por ejemplo, si a mí me causa mucha tristeza que no puedo salir en este momento por contingencia, entonces voy a hacer mi poema con lo que yo estoy sintiendo y con las emociones que me causa esta situación. Por ejemplo, no salir me hace sentir triste y desesperada, lo que hace que sea parte de un sentimiento y una emoción secundaria, ¿sí? No salir me hace sentirme angustiada y estresada, ¿no? Y entonces vamos a darle esta forma como de un poema, expresando de esta manera cuáles son estos sentimientos o estas emociones que me causa esta situación, que me está generando la emoción básica, ¿de acuerdo? No sé si quede claro, chicos. No. Entonces, es el poema que acabo de explicar y el dibujito es copiarlo. Sí, el dibujo es copiarlo. La imagen que les puse en la presentación es la que ustedes van a realizar. Con base al poema, ¿cómo les explicaré? Ustedes van a buscar una situación que les determine una emoción principal, básica. No sé, cuando me enojo con el novio, cuando hay una discusión en la familia, cuando me regalan algo que me gusta, cuando pruebo una comida, no sé, la que sea, ¿sí? Entonces, ustedes van a nombrar su poema con esta situación que les causa esta emoción básica. Por ejemplo, a mí me causa felicidad o tengo una emoción de felicidad cuando consumo o cuando pruebo no sé, la malteada de vainilla. No sé, por ejemplo, ese va a ser el tema de su poema. Y la redacción o el contenido de su poema lo van a realizar con aquellos sentimientos que ustedes tengan acerca de esta situación. ¿Qué sentimientos y qué emociones secundarias les genera esta emoción inicial o esta situación? ¿De acuerdo? No, pues yo me siento, pues tomar malteada de vainilla me hace sentir relajado, también me hace sentirme muy feliz, y tomar malteada de vainilla con X persona me hace sentirme que estoy siendo, no sé, aceptado, y me hace sentir cariñoso o cariñosa, no sé, por ejemplo. ¿Ok? O sea, ustedes van a hacer su poema determinando las emociones secundarias y los sentimientos que les genera esta situación inicial. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí. Sí. Sí, ok. Igual voy a realizar un ejemplo y se los mando para que más o menos se guíen con ese ejemplo y quede un poquito más claro. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Muy bien. Bueno, pues sería todo, chicos. Les subo las diapositivas a la plataforma y les dejo la actividad. ¿Sale? Sería para la próxima clase y nos vemos la próxima clase, ¿de acuerdo? ¿Para cuándo es? ¿Cuándo Para dijo? el jueves, creo que el jueves, sí, el jueves nos volvemos a ver. ¿Sale? Sí, Miss. Muy bien. Bueno, pues sería todo. Gracias. Que tengan bonita tarde. Nos vemos el jueves.
Nos vemos, muy gracias. Adiós, que estén bien. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Bye. Bye, Miss, hasta luego. Adiós.